lo que nos ha enseñado Estefan, Marco y Camargo han compartido con nosotros los compañeros, porque pues tengo los contactos, yo conocí con el profesor Rodríguez, ha sido una instrucción posterior, ha sido para mí de mucha ayuda y una ayuda decisiva, ¿no? Lo que me han enseñado nuestros profesores, ¿no? Carlos Oliva incluso también, ¿no? De todos ellos que se ha partido de esto, ¿no? Porque un trabajo cotidiano durante los últimos 4 años. Entonces, la lectura a esto se han hecho conocimientos, ¿no? Y siempre no va a ser tampoco, pero vamos. Sí, puede un poquito más. Ajá, gracias. Esta presentación girará en torno a la necesaria convergencia, encuentro, diálogo o respuesta crítica del pensamiento de Bolívar Echeverría a la cuestión tan fundamental en la filosofía nacional del mexicano. Puesto que por una parte Bolívar Echeverría es uno, sino es que el filósofo latinoamericano contemporáneo más importante, que además realizó su trabajo en México, y por otra parte, la mencionada discusión sobre lo mexicano, el principal tópico en torno al cual ha girado la discusión filosófica mexicana, pues en ella se juega la posibilidad o legitimidad de hacer una filosofía sin más, o una filosofía mexicana, es decir, la cuestión sobre el derecho a un pensar filosófico en estas tierras. Ahora bien, para entender las implicaciones y relevancia de este encuentro, habría que señalar algunas cosas sobre la figura de Bolívar Echeverría que nos permitirían tanto entender las características críticas como la importancia de la participación del discurso crítico echeverriano en tal temática, ya que es pertinente señalar que en tanto una figura intelectual cada vez más relevante tras su deceso, la obra de Bolívar Echeverría se convierte en una especie de objeto de culto y con ello de canonización y de museificación, que al llevarse a cabo desde las prácticas y las limitaciones académicas e institucionales que tanto criticó, comprometidas más que con la investigación, el conocimiento y con el poder en turno, tienden a institucionalizarla en lecturas cómodas y acríticas, que quitándole su filo crítico anticapitalista, sirva solo para aumentar el prestigio institucional o donar al status quo un adorno más, una escolástica reformista en la forma de un festejo acrítico de lo latinoamericano y el barroquismo, que se imponga como la única lectura y continúe o disminuya o modifique ese filo crítico anticapitalista de su obra, que es preciso tanto retomar en una lectura sistemática de la obra que permite entender sus principales objetivos críticos y propósitos políticos que buscan seguir un pensamiento capaz de pensar y contribuir a una modernidad alternativa, como sus principales características metodológicas, como un discurso crítico del capitalismo y el eurocentrismo. En esos términos señalamos que el propósito teórico principal de Bolívar Echeverría fue desarrollar una teoría materialista de la cultura, una nueva definición de la cultura capaz de ir más allá de las concepciones tradicionales eurocéntricas y capitalistas con las leyes de las cuales ha pensado la cuestión de lo mexicano, y que es una teoría materialista de la cultura que serviría para pensar la posibilidad de lograr una modernidad alternativa preparada con los estudios de su interpretación de la obra de Marx, la romantización con sus estudios culturales que quedó inconclusa y solo proyectaba un libro del cual no está teniendo hablar que nunca escribieron. Ya se olvida la definición de la cultura solo un tramo de preparación elaborado en instancias de alumnos y con materiales preliminares de cursos dados 2 décadas antes de su publicación y por ello con argumentos insuficientes o básicos. Por lo que entender la teoría materialista de la cultura echeverriana es un trabajo que está por hacerse, una interpretación anticapitalista y antieurocéntrica que se articula con todo el discurso echeverriano crítico de la modernidad capitalista y propio del pensamiento de izquierda, ocupando en pensar las posibilidades revolucionarias de una modernidad alternativa. Y por su parte, habría que señalar que la cuestión de lo mexicano, la tradición intelectual mexicana, ha sido pensada precisamente desde la concepción de la cultura que Bolívar Echeverría ha tratado de criticar y superar. Una concepción eurocéntrica y capitalista, que debido a su fuerte esencialidad en lo lingüístico, pretende basarse en la supuesta superioridad de los pueblos occidentales, herederos exclusivos de la cultura clásica, también supuestamente no solamente la más valiosa, sino incluso el modelo de la única cultura posible. Concepción de la cultura que se basa en la ficción fabuladora, que surge fundamentalmente en el siglo XVIII, tanto con los románticos alemanes, ya que tanto estamos hablando del romanticismo, y los estudios filológicos germanos, como con los estudios ingleses en las mismas materias, que inventan un supuesto origen común con el pueblo griego, demostrado en estudios lingüísticos, históricos y geográficos que inventan una continuidad lingüística. No hay tal continuidad de sangre ni de lengua, que pretenden basar en la comunidad basada en la sangre, la raza o incluso condiciones meteorológicas. Y algunos de estos filólogos decían que eran los herederos de Grecia por la sangre, por estudios lingüísticos, o incluso por el clima, geográficamente, cada espíritu es un calor tropical en
entonces pues, el espíritu tenía que estar en Alemania y en Inglaterra. Concepción clásica de la cultura como modelo intelectual mexicano sobre cultura, como la base teórica para estudiar, entender y comparar la cultura mexicana, que implica tanto las posibilidades del pensamiento y las características de la identidad mexicana, como el desarrollo o atraso político, que en tales términos adquiere las características que van del atraso, la limitación y la inferioridad, puesto que, como afirma Samuel Ramos y posteriormente lo recuperará Octavio Paz, la cultura de México se trata de una ausencia o carencia de algo por hacer, pues el pueblo mexicano es joven frente a los pueblos maduros de la vieja Europa, en la que reside de manera exclusiva el legado clásico de la cultura, y por ello sus obras no pueden ser más que imitaciones deficientes e inmaduras de algo que se acaba de conocer. Una cultura, su cultura de unificación y su identidad la propia de un pueblo joven que inevitablemente tiende a desarrollar un sentimiento de inferioridad frente a la comparación con los pueblos cultos. Además de dicho desarrollo civilizatorio es entendido desde la perspectiva histórica progresista y eurocéntrica, que pretende reducir la historia de la humanidad a la historia del surgimiento y hegemonía de Europa, como potencia económica y política, confundida con el surgimiento y desarrollo del capitalismo. Y entonces, la cultura en México está por hacerse. Es inferior a una mala copia a sustituir por su atraso con respecto a la auténtica cultura europea norteamericana, y sobre todo, capitalista. Ahora bien, esta manera de entender el concepto de cultura y utilizarlo como criterio para estudiar las obras y la identidad del pueblo mexicano nos permite entender las características e implicaciones del proyecto teórico materialista echeverriano, en el que la definición de cultura busca responder críticamente a las concepciones dogmáticas de la cultura, pero también y sobre todo su importancia en el proyecto político de una modernidad alternativa no capitalista o postcapitalista, en la cual la cultura es entendida no como una propiedad exclusiva de un pueblo y legitimada por una fábula convertida en historia para justificar la violencia hacia el otro y el saqueo de la riqueza ajena, sino como la obra y el legado de todos los pueblos que en su conjunto conforman la historia de la humanidad. Precisamente, en esos términos, la teoría materialista de la cultura echeverriana se presenta como un discurso crítico de los dogmas, ficciones y errores de la realización tradicional de la cultura, que de manera arcaizante desarrolla explicaciones fabuladoras relativas a la superioridad ficcional de unos pueblos sobre otros y a la justificación de la violencia hacia esos otros pueblos, y propone una concepción más racional y concreta, moderna, de la cultura, que como constantemente lo señala su autor, trata de basarse tanto en los desarrollos de las ciencias simbólicas modernas como del concepto marxista de forma social y natural, recuperando y funcionalizando los conocimientos y los acontecimientos propiamente modernos para pensar, entender y contribuir tanto a la valoración de la diversidad cultural de los pueblos y sus obras como a su comprensión y entendimiento. De tal manera, y para efectos solo expositivos en el caso que estudiamos, el de lo mexicano, Bolívar Echeverría prepara, problematiza y desarrolla una definición de cultura no solo en el libro antes mencionado, sino desde sus trabajos sobre el discurso crítico de Marx, sus estudios culturales y su teoría de los 4 entes de la modernidad, según la cual provisionalmente la cultura es entendida en los siguientes términos. Voy a tratar de hacer una síntesis burda, ¿no? Pero solo es para efectos expositivos, ¿no? Es mucho más complejo y inacabado. Cultura es el conjunto de la totalidad de los valores de uso producidos y consumidos por una sociedad particular y que en concreto materialmente hacen posible y constituyen el proceso de la producción y reproducción de su particular y específica forma de existencia, es decir, la manera o modo de existir específico de una sociedad que tiene de vivir en un momento histórico concreto y como tal la diferencia y singulariza de las demás, es decir, su identidad. Definición de la cultura con 2 dimensiones o caras fundamentales, propias de la metodología echeverriana señalada, la materialista y la simbólica o semiótica, pues a diferencia de la definición clásica de cultura basada en su esencialidad y espiritualidad abstractas e ideales, que suponen un espíritu, nada más vean, es un espíritu que habla para ir volando, pero que además no le gusta el trópico ni los cocos. Son unas categorías abstractas ideales que suponen un espíritu que anima la materia y está contenido y es transmitido en el lenguaje como una esencia exclusiva de un solo pueblo. La definición materialista de cultura echeverriana, por el contrario, parte del proceso material de la producción presente en todas las sociedades y consistente en la interacción de la materia, naturaleza, como producción y consumo de satisfactores o bienes, que no solamente permite la sobrevivencia del sujeto social, sino sobre todo, y lo que es más importante, su específica forma de vida, es decir, su cultura, y con ella la continuidad de esta cultura específica, su identidad. Ahora bien, este planteamiento universalista y concreto de la cultura es entendido simultáneamente como un proceso comunicativo semiótico, consistente en una doble dimensión, simultánea a la producción y consumo de satisfactores,
como emisión e interpretación de signos, pues los valores de uso, además de satisfacer necesidades vitales, simultáneamente transmiten, comunican y hacen circular significados que en su conjunto constituyen la forma específica o identidad de la sociedad en su conjunto y de cada uno de sus individuos, pues el producir y consumir los objetos sociales se envían a través del tiempo el mensaje de su propia forma, como comportamientos, idiosincrasias, creencias o gustos. En estos términos, la sociedad mexicana, así como cualquier otra que históricamente haya existido, tiene una cultura propia de las formas particulares de su vida concreta, una vida concreta, un modo de existencia hecho posible por la particular relación con la naturaleza de su entorno y con la corporalidad, subjetividad humana, que en una interacción como un proceso metabólico le da una específica forma, la forma social natural como identidad de un pueblo, y que puede ser entendida también como la relación concreta de la sociedad con la naturaleza, es decir, los particulares códigos de comunicación social e interacción con la naturaleza, integrados por la totalidad de los valores de uso como bienes y significados, así como la organización social para producir esos bienes. Ahora bien, la manera o modo específicos en que la sociedad mexicana adquiere dicha cultura o identidad, ethos, es la que Bolívar Echeverría detalla y problematiza en su teoría del cuádruple ethos de la modernidad como ethos barroco. Una identidad, modo de existencia o manera de ser radicalmente heterogénea, abierta y cambiante. Romántico sí y no, porque es real, más que como un conjunto de características y rasgos esenciales, como un conjunto de estrategias que la modernidad de las sociedades subalternas, sobre todo en Latinoamérica, tuvieron que desarrollar para sobrevivir a la destrucción de la producción y el acceso de valores de uso. Es decir, no es como un romance bonito, es un drama, es el drama de la sobrevivencia, históricamente propios de su identidad, amenazados por la sociedad capitalista tanto por la imposición de valores de uso ajenos como por la imposibilidad comercial de su acceso, con lo que la única manera de resistir o sobrevivir era idearse una forma de ser o manera de existir capaz de inventar cotidianamente alternativas de producción y consumo de valores de uso, con los recursos de que se disponía, que en el caso de las sociedades novohispanas implicaban los vestigios de los saberes culturales de los grupos sociales subalternos y los abundantes y variados recursos naturales de los territorios americanos, por lo que el ethos barroco como identidad se define sobre todo, polémica con esto, como una estrategia de sobrevivencia al capitalismo, basada en la apertura a los otros y a su diversidad, así como con una plasticidad radical, capaz de asimilar e integrar o traducir los elementos heterogéneos de diferentes códigos sociales o identidades, que muchas veces no tenían relación alguna. Dificultad de la comunicación, traducción e integración. Pensemos en esa sociedad novohispana donde todos hablaban una lengua diferente, no nada más español y lenguas indígenas, había árabes, había chinos, había coreanos, había todo eso y además la necesidad de sobrevivir. Dificultad en la comunicación, traducción o interacción que junto a la radicalidad de la hostilidad de la sociedad dominante lo llevan, al ethos barroco, a la radicalidad de convertirse en una teatralización o escenificación cotidiana de la abundancia en medio de la escasez. Pues si la vida real estaba y está signada por la explotación y la exclusión oficiales, la estrategia para sobrevivir consistió y consiste en inventar una vida, o en momentos de radical abundancia, como este coloquio, o escenificación de festividades cotidianas, o la suntuosidad de arquitecturas, maneras de gustos suntuosos en ciudades palaciegas, ricas tradiciones o cocinas sobreabundantes. Es decir, no es una hipótesis, es concreto, está en la cocina, está en las construcciones, está en nuestros propios cuerpos, ¿no? El tipo de cuerpos que somos tiene que ver con esta abundancia, desde los colores, las formas y demás, ¿no? En tales términos, desde la perspectiva de la definición de cultura echeverriana, lo mexicano, más que implicar falta, ausencia o imitación fallida de cultura europea, consiste en una invención y creación tan intensas y sofisticadas que incluso forman parte de un proyecto civilizatorio alternativo a la modernidad capitalista, la modernidad de lo barroco, y estamos abiertos a la crítica si esto es romantificación, ¿no? Que será una de las tantas respuestas posibles al desafío civilizatorio que implican los cambios de la modernidad, el predominio de la técnica, la abundancia de bienes, las nuevas subjetividades, la integración planetaria, es decir, una alternativa para vivir de otro modo, uno quizá más racional, emancipatorio y humano, las potencialidades y posibilidades modernas, lo cual contrasta radicalmente con las maneras en que tradicionalmente se ha pensado lo mexicano, que ligan la cultura en México y Latinoamérica, y cuando llegan a aceptarla solo lo hacen desde la concepción eurocéntrica y capitalista de la cultura, como una mala invitación a ser sustituida o perfeccionarse, replicando verdaderamente los modos y las maneras de las formas de pensar y comportarse europeas o capitalistas,
Definición de la cultura echeverriana que proponemos no solo contrasta ocasionalmente o casualmente con la concepción clásica de cultura que tienen los pensadores que se han ocupado de lo mexicano, sino que incluso en muchos aspectos es una oposición y crítica directos a ellos, puesto que en la obra echeverriana es posible identificar un sofisticado dispositivo retórico de crítica a estos pensadores, particularmente a Octavio Paz, como el principal de ellos y contemporáneo suyo, pues a pesar de algunas declaraciones públicas de elogio y reconocimiento, subrepticiamente, es decir, escondidamente, subterráneamente, por abajo del agua, efectivamente, y de manera muy barroca, aquí lo dice. Es posible identificar respuestas y críticas radicales, afirmaciones ideales e incluso libros completos de Paz que convierten a su obra, la Echeverría, en una parte, en una teoría materialista que rivaliza y que critica a la obra de esos pensadores y particularmente a Paz. De tal manera, mientras Paz, junto con Ramos, plantean la minoría de edad y el sentimiento de inferioridad de la sociedad mexicana en materia de cultura, Echeverría, siguiendo a O'Gorman, propone un proceso de invención cultural tan sofisticado que implica incluso una alternativa capaz de rivalizar con la cultura europea, y en relación con las posturas cada vez más capitalistas de Paz, que se convierten en el intelectual principal del régimen. Pero si me pongo rápido. El principal intelectual del régimen mexicano en transición al neoliberalismo no solamente propone una interpretación de la literatura, el arte y la cultura eurocéntrica Paz, sino al final, vergonzosamente, ¿qué pensaría el joven Paz si hubiera leído las cosas que escribió el viejo Paz? Sin incluso al final reaccionar y en oposición contra toda crítica a la sociedad liberal y al modo de producción capitalista. Frente a esto, Echeverría responde con textos directamente críticos y refutatorios de la labor intelectual desarrollada por Paz. Y damos algunos ejemplos, y como ya tengo 5 minutos nada más, va a ser muy rápido, ¿no? El primer texto, para que lo revisen, para que se diviertan un poco, ¿no? A la izquierda, en el que a la declaración de muerte de la revolución y con ella de toda alternativa socialista al capitalismo que Paz proclama en el discurso de la entrega del premio Tocqueville de 1988, quiero tomar un prólogo de los hijos del himno. Están tomando nota porque me costó mucho trabajo encontrar estas referencias, que a su vez inicia con una reflexión en torno a la modernidad de la tradición literaria, que subrepticiamente reivindica una única modalidad de la modernidad ajena al pasado, los diversos pasados que implican los diversos contenidos culturales hasta un futuro que promete el progreso. Echeverría responde, en este texto a la izquierda, responde a Paz, reivindicando frente al hito de la revolución, que es lo que en todo caso han refutado los acontecimientos del siglo XX, un concepto racional de revolución. Dice, es posible la revolución, no el mito de Cartón, de Stalin y esos ídolos de Pacotilla, no, un concepto racional de revolución y con él la viabilidad y actualidad del discurso socialista. Otro texto es Octavio Paz, muralista mexicano, este sí tienen que revisarlo, en el que Echeverría insiste en práctica, aquí es donde tengo que revisar flechas, ¿no? Pero ya no está tan comprometido Echeverría y se atreve a decir cosas fuertes realmente contra Paz. En el que Echeverría insiste empáticamente en que la interpretación de Paz de lo mexicano no es un estudio filosófico, lo dice, o científico, sino una experiencia estética que más que ofrecer un conocimiento sobre lo mexicano, forma parte de la tradición estética de las representaciones oficiales de la mexicanidad, más cercana a las representaciones hispanas de los trípticos de castas o a los murales postrevolucionarios, que ofrecen una imagen exótica o efectista, pero no conocimiento, e incluso desarrolla una argumentación para refutar los conceptos principales del laberinto de la soledad, convertidos en tópicos sobre temas según los cuales la soledad y la indefinición es lo que caracteriza a los mexicanos. Todos han leído este texto, ¿no? Puesto que estos conceptos constituyen, para Echeverría, más bien una estrategia de Paz para legitimarse frente a los intelectuales europeos a través de la radicalidad de los motivos existencialistas de moda, vean lo que le está diciendo, con los cuales Paz trata de reivindicarse frente a ellos, quienes como no europeo no lo consideran como un igual, mostrándoles Paz como a sus principales interlocutores, los intelectuales europeos, de su obra, que aquellos tópicos existencialistas, olvidados e imposibles en las sociedades europeas, son posibles incluso de manera radical en la sociedad mexicana, ¿no? Aquí sí somos libres, indefinidos, y en la sociedad, ¿no? Y por último, el Olme las Peras, que desde el título anuncia no sin ironía una crítica radical para reordenar o componer los errores y equívocos del libro de Paz. Vean qué sutileza también de parte de Bolívar. Reordena los elementos sintácticos del título, ¿no? O sea, el término de escritor a escritor es una afrenta bien cabrona, está corrigiendo la plana, ¿no? Las peras del oro, cuestiones de extrema importancia si consideramos que el texto echeverriano
Su autor se ocupa de las posibilidades de una filosofía sin más en México, a partir de una profunda reflexión sobre la lengua y sus usos, que son radicalmente diferentes en los países tradicionalmente identificados con el surgimiento y desarrollo de la filosofía y los usos del lenguaje en América Latina, mientras que Paz, en Las Piedras del Olmo, que es un conjunto de textos de crítica literaria, propone una genealogía hispanista y una interpretación eurocéntrica de la literatura mexicana, cuyos principales exponentes son, postura que desde la perspectiva echeverriana enunciada explícitamente se debe o es propia de la forma tradicional de entender la cultura, y aquí con eso ya cerramos, ¿no? El lenguaje y la filosofía en la academia mexicana, influenciada por el germanismo de Ortega y Gasset, y disculpen por no haber mencionado antes autores en las citas, pero es que somos un poco informales, ¿no? A través del magisterio de su alumno José Gaos, quien fue maestro de Paz y de los principales actores de la polémica en torno a lo mexicano, y quienes a partir de los planteamientos del maestro de Gasset proponen una emulación y aspiración a las formas europeas del lenguaje y la filosofía. O sea, que tenemos que hablar como los europeos para hacer filosofía, causa no solamente imposible para Echeverría, sino también indeseable, pues los problemas a los que respondían esos lenguajes, sobre todo en el siglo XIX, en la filosofía europea, eran los de la superación de la teología para imponer las nuevas formas sociales y culturales de la modernidad capitalista a todos. Hegel, Fichte y demás, a pesar de que estaban trabajando otras cosas, un principal motor era este, ¿no? Y entonces, mientras que los usos y las formas del lenguaje en América Latina han sido y son otros, propios de la invención de otras maneras y formas culturales, más allá de esa modernidad capitalista, ¿no? Y pues bueno, agradecer, ha sido la presentación. Bueno, el tema de estos esencialismos, ¿no? que justamente había comentado Aurelia, ¿no? en una de sus intervenciones. Sí, creo que esta manera en que caracterizas toda la discusión sobre la identidad, ¿no? Creo que le falta ponerlo en perspectiva. Ahí hay un texto de Bolívar que me gusta mucho, que se llama La identidad evanescente. Entonces creo que ahí es como el antídoto para no caer en esencialismos, porque veo que por ahí hay una tendencia a resbalar de ese lado, ¿no? Y lo mismo con lo de lo mexicano. Digo, a mí me gusta mucho Juan Gabriel, ¿no? Y me gusta mucho además todas las reflexiones que hace Bolívar en sus polémicas con Octavio Paz, ¿no? Pero creo yo que si no está como bien compensado con un mayor filo crítico, ¿no? Pues podemos caer en la ideología de la 4T del humanismo mexicano y estas cosas, ¿no? Por ahí veo que ese es el riesgo, pues, ¿no? Entonces, serían mis dos observaciones que quería yo hacer, ¿sí? Primero Carla, dice Carla que era primero. Oye, no pasamos primero a Carla, está bien. No ha hablado, ¿verdad? Sí, exactamente, luego yo un poco siguiendo esta reflexión que tiene Marco, justo le estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quizás te pueda ayudar esta pregunta, me parece, pero ¿por qué Bolívar Echeverría puede ayudarnos a pensar lo mexicano? ¿No? Es deseable pensar lo mexicano, es justo eso, porque me parece que Bolívar Echeverría lo que menos quiere es otra vez caer en una cuestión universalista, ¿no? O replantear un imaginario de que lo mexicano entonces es esta forma en la cual se relaciona un determinado pueblo, ¿no? O sea, es lo que menos quiere, me parece. Entonces, no sé si como a la fuerza estás tratando de seguir, ¿no? Como si Bolívar Echeverría tratara de resurgir eso, ¿no? Y como ya lo comentaron anteriormente, me parece que Bolívar Echeverría sí es muy sutil en este tipo de cuestiones y sobre todo él trata, ¿no? De replantear esta dicotomía entre lo universal y lo particular, ¿no? O sea, siempre está
repensando dialécticamente esta interrelación. Entonces sí hay un imaginario que se impone sobre lo mexicano y al mismo tiempo hay diferentes formas que rompen, ¿no? Desde, digamos, las diferentes manifestaciones sociales que rompen con ese ideario, ¿no? Y hay una interrelación constante, ¿no? Que se van reconfigurando. Y entonces, y eso lo estás dejando de lado, ¿no? Entonces a mí eso me parece peligroso, ¿no? Caer justo en este universalismo que sería ir en contra de lo que está proponiendo Bolívar Echeverría, ¿no? La otra cuestión es que sí, me parece que al momento que tú estás hablando de retos barroco, no dices que es un modo de vida desde el cual se enfrenta, se vive el capitalismo, ¿no? Y que entonces, bueno, y como de alguna forma es el que puede reafirmar la vida incluso en un contexto de muerte, porque sí, de alguna forma lo menciona Bolívar, podría ser como el más sugerente, ¿no? Pero yo aquí, sí, tratando justo de evitar también esta romantización que también me parece que a veces se termina cayendo, ¿no? Incluso en las discusiones sí, también académicas, como lo mencionaba Agatha, en esta romantización. Yo creo que Bolívar lo que quiere, no quiere realmente que nos quedemos en esta cuestión de eventos barrocos, ¿no? Quiere romper las relaciones capitalistas. Ese es el punto nodal. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Sí. Bueno, ya vamos por el mismo lado, alguien invitó a José Rodríguez a dar una conferencia en 1950 a la Facultad de Filosofía y Letras. El nido de esa ganga, de esa pandilla que se llamaban los Hiperiones, que justamente estaban discutiendo esto, ¿no? Y empezó diciendo, bueno, lo primero que hay que preguntarnos es si el mexicano existe. Y de ahí, bueno, ya se imaginarán revueltas, ¿no? Bueno, justamente las dos intervenciones que me precedieron, yo creo que tocan el punto. Si te entendí bien, en un momento dado, frente a las interpretaciones esencialistas que sostiene Paz reconstruye muy bien. Yo creo que toda tu ponencia está muy bien construida en torno a cómo Bolívar Echeverría va contestando, respondiendo a través de trabajos puntuales, dispersos pero puntuales, toda esta forma bajo la cual, a partir, en efecto, de una tradición específicamente germano-española, se le va dando vueltas a la presencia del espíritu, ¿no? Más bien a la realización del espíritu, pero ahora en tierras mexicanas, ¿no? Como tú dijiste, no le gusta el calor, ¿no? Pero como sea, es la intención de toda esta cauda, ¿no? Desde la raza, el espíritu, en fin, ¿no? O sea, es una tradición a la que el gobierno responde muy bien, sí, responde y muy completo, pero creo que la clave de esta respuesta, o sea, la clave de la pertinencia de esta respuesta está justamente en ese antiesencialismo. Y ese antiesencialismo, yo creo que el único lugar donde puede encontrar una fundamentación realmente productiva es en la crítica de la economía política de Marx. La expresión de Echeverría, ¿no? La crítica de la economía. Es decir, para Echeverría esto, CEPM, no es el marxismo, ¿no? Sino es de toda esa posición de discurso a partir de lo cual lo eminente es la crítica. Y lo eminente es la crítica de estados de cosas, de desarrollos, de procesos, siempre en estado crítico, como es el propio capitalismo. Y entonces, en el caso de México, lo primero que se pregunta Echeverría, pero no lo escribe, es si México existe. ¿Sí? Es decir, existen cuatro Méxicos, los tienen varios textos, ¿no? Sí. Entonces esta clave no hay que
Yo me supongo en tu trabajo, pero no está explícito. Solo es posible una crítica de la mexicanidad, de lo mexicano, de esta esencialización y vamos, es una posición historicista, espiritualista, en fin, el espacio en el que tiene que contestarse es la crítica de la economía política. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A la forma en la cual muy sutilmente, pero sí llega a serlo, aunque, insisto, debe ser desarrollada, porque es un esbozo, la manera, voy a usar una frase de Adorno, en la cual Echeverría contrasta la manera en la cual se está constituyendo el hecho capitalista en México, no en ningún otro lugar, en México, y sus posibilidades y sus limitaciones en tanto proceso de transformación social. ¿Sí? Si no se encaja, insisto que creo que tu ponencia está presente, pero si no se encaja pues esta crítica desde el punto de vista de la economía, de la crítica de la economía política, además, pues caemos o podemos caer en la crítica que hacen justamente los decoloniales, ¿no? Los coloniales así, para empezar, no le atinan a nada porque se deshacen del instrumento, el único instrumento que podía haberles dado posibilidad de decir algo inteligente, que es el marxismo. Lo primero que empieza a decir, yo no soy marxista, bueno, adiós. Ya, desechos, por eso caen en las galimatías en las que caen. Pero entonces mi insistencia es un poco en ese sentido, ¿no? Por todo lo demás, bueno, muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Ay, muchas gracias. Yo sí coincido con las críticas y me parece que en este acercamiento, cuando dices que Etos Barroco es como identidad, o sea, no solamente se romantiza, pero ya surge el imaginario del Etos Barroco, que es esteticizado, que es como esteticizado, ¿sí? De la estetizado, que es estetizado. Y ahí ya no se ve la contradicción, porque es un mosaico bonito, como tú dices, como de culturas, de costumbres, entonces ahí está este valor estético, y lo que comentaste, que esta matriz de la económica no se ve, porque todo es cultural, además cuando dices que la cultura es no me acuerdo cómo es, la producción y consumo de valores de uso, entonces todo es cultura, entonces otra vez desaparece este nivel económico. Ya, pues, yo creo que contesto un poco para que no se me junte tanto. Sí. Bueno, lo primero es agradecerle la atención con la que escucharon mi trabajo, se nota por sus reacciones, y pues bueno, compartirles, ¿no? Es un extracto de un libro completo, ¿no? Entonces, están considerando muchas cosas que tan amablemente me han señalado, ¿no? Y el riesgo, les agradezco mucho que lo mencionen porque lo vi desde el principio, ¿no? Y lo veo también en Bolívar, ¿no? Esto tiene que ver directamente con parte de la innovación de Bolívar en torno a su concepto de identidad, que es pensar que el proceso de reproducción social no es abstracto, es concreto e histórico. Entonces ustedes cuando ustedes dicen, es que existe México, es que existe la Barroco, tan existe que está en la producción. Y ahí es donde entra la economía política, la crítica de la economía política, y ahí es donde entra el riesgo también de los fundamentalismos y esencialismos. Lo he escuchado Estefan frecuentemente, ¿no? Que cuando Bolívar habla de estas cosas, de la identidad, de esencia, el valor, del uso, todo esto, hay un riesgo acá de los fundamentalismos, pero a pesar de ello se involucra, y en una ocasión dijiste, va a salir raspado necesariamente, ¿no? Y a mí lo veo, ¿no? Sale raspado, ¿no? Pero es necesario, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque es necesario confrontar esta concepción falsa, fabladora y sobre todo autoritaria, ¿no? Racista de la cultura, que no está solo metido, lo vemos cotidianamente, ¿no? En las exigencias sociales hacia nuestro comportamiento, hacia el comportamiento de la sociedad mexicana. Y bueno, y retomando un poco esto, ¿no? Hace un momento decía Estefan sobre las canciones de amor mexicano, ¿no? Ya no nos amamos, pero en algún momento nos amamos, si es posible el amor, ¿no? A diferencia de Love in the Air, ¿no? Que el amor está en el aire, como un hecho concreto. Lo que me quiero referir con esto es que, a pesar de que en esta sociedad no se pueda amar, no se puede comer,
no se pueda festejar. Estoy hablando de cosas concretas, no es todo, no es abstracto, no es romántico, es concreto, material. Se come, se festeja y se ama y se bebe y se baila en México, ¿no? Y bueno, existe en México, ¿no? Y ya por último, para finalizar y seguir escuchando, porque en realidad no entiendo de mucho, porque eran muchos campos que yo consideré y dije, pues es que yo estoy leyendo esto todo el tiempo y de repente te centras, ya no ves defectos y vulnerabilidades, entonces les agradezco que me las hagan ver, ¿no? Y bueno, y por último, en este sentido, también pensé, yo ya me lo planteaba, a mí me fascinó encontrar estas respuestas, este ejercicio de interpretación que hago de los textos concretos, ¿no? Aquí está respondiendo Bolívar, no hay un aparato retórico de respuesta a paz, me encanta, ¿no? Igual y porfirias poco objetivas, ¿no? A veces no hay que comportarse así en los trabajos, pero no me caigo en paz, ¿no? Y he estado participando y he tenido amistad con gente y con grupos, ¿no? Y con tradiciones que han sido violentadas y excluidas por el cacicazgo fundamental de esas medidas. Ya no es una entrar en mi posición al respecto, ¿no? Lo hago pensando en ellos, pero sobre todo en poetas, ¿no? Que fueron, o sea, que no tuvieron alternativa de vida en la Ciudad de México, ¿no? En corto, ya estamos hablando directamente en corto de ellos, ¿no? Iban a los eventos a hacer escándalos de paz, ¿no? Borrachos o drogados, ¿no? Porque era lo único que podían hacer, ¿no? No había más, pero algunos sentían, sin tener muchos serios argumentos, sentían la exclusión que esta forma de cultura implicaba para sus vidas, ¿no? Como proyecto artístico o literario, ¿no? Entonces, de mi parte está como es un poco, ¿no? Y quizá cierta falta de objetividad, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? En ese sentido también, yo me preguntaba, después de ver esta fascinación, a mí me fascina ver estas respuestas de Bolívar, de uno de los autores que más también que tenía con qué, porque los otros poetas, a pesar de que lo vivían, lo parecían, no tenían con qué responder la paz, ¿no? Pero Bolívar sí, y lo hizo, jugándose mucho, ¿no? Por el lugar que tenía paz, ¿no? Y ya para con estos términos, para seguirnos escuchando, también me planteaba, ¿qué tan actual ustedes dijeron? Lo dijeron preguntar sobre lo mexicano, ¿no? Yo también me lo preguntaba, ¿no? Ha sido mucho una realidad, una resistencia, yo sí lo veo, siguiendo a Bolívar. También ha sido casi una estrategia de resistencia al capitalismo, ¿no? El problema es cuánto de eso sigue siendo vigente hoy, y por ahí alguien me comentó, esos turos de tacos y más que la romantización de eventos barrocos, yo pienso en su realificación. Se les está haciendo realista. Los grupos quieren y por su poder adquisitivo consumen como si tuvieran la parte del exceso y la abundancia. El mundo está en el caos, sigue en una fiesta permanente, en una catalización. Entonces, yo de pronto decía, creo que el etos barroco ha sido rebasado por la realidad, en su capacidad de resistencia. Y bueno, creo que Bolívar Chiva debería final, y por eso su distanciamiento con respecto al etos barroco tampoco frecuente son mencionados en unas entrevistas, porque si tú te quedas con los libros, hay una reivindicación del etos barroco, pero si ves las entrevistas, ¿no? Hay un distanciamiento, ¿no? Y yo me quedo con esto, ¿no? Con la caducidad en esta sociedad de esos tiempos del etos barroco. Para ti, nada más porque soy justo de la crítica Paz y sacaste a los ultrarrealistas, y estaría bueno, porque si alguien le contestó también muy finamente a la Paz, fue Bolaño en su obra. Entonces 2666, los detectives salvajes, tienen respuestas muy finas y muy elaboradas hacia Paz, y estaría chido, sí, literario, pero estaría bueno, es una, que en tu estudio, justo para no caer en esta cosa porque sí, cogiendo luego como de esencialismo, meter una discusión ficticia si quieres, pero de Bolaño con Echeverría y Paz porque Bolaño justo tiene esa virtud de, pues es un chileno, ¿no? Que también escribe desde Europa y desde México, esa virtud de ser crítico con México y con las mafias culturales en México, que a la vez son las de Latinoamérica, pero nunca cae en ese esencialismo, ¿no? Y tal vez leer eso en Bolaño te puede ayudar para que tú en tu trabajo luego no como que se note así yo soy México. No, es que el libro son 200 páginas, ¿no? Y aquí solamente presentados 8 minutos, pero espero que pasé con 23 segundos. Entonces, pues también comprender un poco de los temas que a su disposición del libro para que lo critiquen. ¿Y dónde lo vas a explicar? Pues donde se pueda,
para dejar, sí, igual pásame los micrófonos y por si nadie quiere ya opinar. Un último comentario de Sánchez Vázquez, es otro tipo de discusión, pero también lo critica mucho Paz. En este evento televisado, con el Paz y sus cuates que festejan el fin del socialismo y el capitalismo para siempre. Sí, bueno, hay un evento que organizó Paz y se televisa, lo transmitían en vivo, que está en YouTube, ahorita, y Sánchez Vázquez es el único que se pone y habla de un embellecimiento del capitalismo que critica a Paz y a toda la banda que pasaba invitando. Pero lo que yo decía es otro tipo de crítica que de todos modos también Sánchez Vázquez se lanzó ahí a la yugular de Octavio Paz. Pero bueno, entonces sí, cuando dejamos así, ahí así tiene un poco más tiempo para comer, a las 4, ¿no? Nos vemos otra vez aquí mismo, parte del punto, ya saben, la oportunidad.